Ahora sí, muy buenas people. Bienvenidos a un nuevo formato de Informingelmo, ese Informingelmo que todos conocéis, pero ahora en vez de ser un programa semanal, van a ser 4 programas diarios de lunes a jueves de unos 10-15 minutos en el que explicaré, comentaré las principales noticias de la anterior semana. ¿M? Y como hoy es lunes 8 de marzo, 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? De la mujer trabajadora. Así que comenzamos ahora con esto. Muy bien, se ve genial. La primera noticia, el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid prohíbe todas las manifestaciones del 8M convocadas en Madrid. Esa noticia es del El Periódico de Cataluña y bueno, hace referencia a que la delegación del Gobierno de Madrid pues ha prohibido, como todos sabemos, las distintas manifestaciones que se han ido convocando en lo que es la Comunidad de Madrid con motivo del propio 8 de marzo. Con respecto a esta noticia, pues creo que hay que tener en cuenta que Franco, que así se apellida este hombre el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, pues digamos que le dio las orejitas al lobo porque hace unos meses fue denunciado ante la Fiscalía eh, el- por haber permitido el anterior 8M. Yo creo que le ha visto las orejas al lobo y ahora pues dice, oye, pues entonces mejor como que no, esta vez. ¿Qué es lo que ocurre? Hay mucha gente que dice, no, hombre, es que tienen que tener libertad y tal. Por supuesto que todos tenemos libertad para poder manifestarnos libremente, para poder concentrarnos donde nos dé la santísima gana. Pero en una pandemia, a mi entender, no puede haber toda la libertad posible. ¿Por qué? Porque precisamente esta pandemia pone en peligro la salud y la integridad física de todo el mundo. Y da igual sea manifestación del 8 de marzo, un meeting de Vox o un partido de fútbol, donde vaya mucha gente. Da igual absolutamente. Cualquier tipo de concentración de personas a día de hoy, con el tema este de la pandemia, puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos doblegando el famoso pico de la curva de la tercera ola y estamos intentando evitar que haya una cuarta ola. De hecho, en esta semana también hablaremos sobre una noticia sobre ello. Con respecto concretamente a esta noticia, hay que tener en cuenta que muchos colectivos feministas pues han quejado, dicen, no, es que a Vox sí les deja y a nosotros no, y tal y cual. Y digo, pues, a ver, yo de primeras estoy completamente en contra de que Vox o cualquiera se manifieste a día de hoy tal y como estamos ahora mismo. Con lo cual, ahí no hay medias tintas que valgan. Pero es evidente que en esta ocasión el propio artículo 21 de la Constitución, sin necesidad de que haya estado de alarma, o sea, incluso en circunstancias completamente normales, permite que las comunicaciones de concentraciones en espacios públicos o manifestaciones, porque son comunicaciones, recordemos que la delegación de gobierno no utiliza nada, sino que puede denegar las comunicaciones, pues las comunicaciones son precisamente, se pueden prohibir por motivos de salud pública o concretamente, según dice el artículo 21 de la Constitución, cuando haya razones de eso de, a ver cómo lo digo, cuando haya razones de interés público. ¿Por qué? Porque puede afectar con peligro para personas o bienes. Es decir, si yo convoco una manifestación cualquiera en cualquier momento, con independencia de que haya pandemia o no, sin duda alguna, si yo, por ejemplo, lo convoco en un sitio donde pueda haber un gran peligro para personas o bienes, me pueden perfectamente rechazar. Y, es decir, prohibir manifestarme ahí. Me podrían dar una alternativa o tal y cual, pero no podrían. Como he dicho, yo lo digo tajantemente, yo estoy completamente en contra de que haya de momento, ya veremos en mayo o junio, cuando esto empiece ya a aclararse del todo, pero de momento no debería haber ningún tipo de concentración o de manifestación.
con respecto ya al propio tema de fondo. Veréis, el 8M es un movimiento, sin duda alguna, feminista, forma parte de los distintos movimientos feministas que tiene este gran país llamado España y que además está en todo el mundo. Siempre me han preguntado en alguna ocasión, me preguntan, ¿los hombres podemos ser feministas? No, los hombres no podemos ser feministas. Los hombres debemos ser feministas. Debemos serlo. Porque si partimos del feminismo como ideología, entendida como aquella ideología que apoya por completo la igualdad entre sexos, todos deberíamos tener deberíamos apoyar esa igualdad. Sin embargo, si entendemos el feminismo como movimiento, como ese movimiento social y político en el que las mujeres pretenden emanciparse por fin de este yugo machista, que sin duda sigue existiendo, a mi entender no existe tanto como algunas personas dicen, pero sí que sigue existiendo el machismo y eso lo vemos en las noticias constantemente, eso lo vemos en la cantidad de muertes por violencia de género que hay, que es lo peor de lo peor, en el famoso techo de cristal, que no tenemos ninguna mujer en alto cargo. De hecho, en otras noticias que he leído esta semana, dice que me parece que era de la PC, me parece. Dice que en las empresas del IBEX solo hay tres o cuatro mujeres en las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35. Y francamente me parece mal y yo creo que hay que seguir apostando fuertemente por esa integración de la mujer, por una sencilla razón. Y esto no lo digo yo. Esto lo han estudiado muchísimas feministas y muchísimos feministas, bueno, expertos en la materia de este movimiento social, por una sencilla razón. Históricamente el feminismo se basa precisamente en dejar de lado a la mujer para que el hombre sea quien lleve todo, quien lleve toda la vida pública, es decir, quien esté en la política, quien esté en la empresa, quien lleve el pan a casa, etcétera, etcétera. Mientras la mujer históricamente ha quedado relegada al campo de exclusivamente familiar. Por eso, precisamente, el feminismo originario, el de Mary Wollstonecraft, que fue una de las primeras feministas, con su libro Las Vindicaciones sobre el derecho de las mujeres, que por cierto, Mary Wollstonecraft fue la madre de Mary Shelley, que fue la autora de la gran novela Frankenstein, que recomiendo a todo el mundo leer, porque la verdad que es una epopeya tremenda. El- Sin duda alguna, es evidente que existe esa desigualdad. Y esa desigualdad que originalmente, como he dicho, este feminismo que yo denomino feminismo liberal, luchó contra ello precisamente para que las mujeres volviesen a tomar la esfera pública, la zona pública de la que nunca deberían haberse ido. Por una sencilla razón, porque si se lucha primeramente por el sufragio femenino, son las primeras sufragistas, hay una mayor pluralidad, no solo de género, sino de todo, porque sin duda alguna, si una persona, sea mujer u hombre, tiene una idea concreta, no se le puede dejar de lado por el mero hecho de ser mujer, por el mero hecho de ser negro, por el mero hecho de ser musulmán o lo que sea. Aquí todos somos personas. ¿Qué ocurre? Pues aquí hay un error grave que siempre estoy viendo en la mayoría de los medios de extrema derecha o de derecha o conservadores. Y es que hablan del feminismo como si fuese un todo, un ente. No, primer gran error. Existen varios feminismos, varias corrientes feministas, y estas corrientes feministas precisamente han hecho, entre otras cosas, que lo diré, perdona, estoy caraspeando. Han hecho, entre otras cosas, que las mujeres hayan ido adquiriendo unos derechos que nunca han tenido. Así que, sin duda alguna, estoy completamente de acuerdo en que el feminismo ha cumplido y sigue cumpliendo una labor fundamental, pero debe ser el feminismo bien entendido,
¿Por qué? Porque existe un feminismo radical o muy radical que a mi entender, eso de decir que, pues, yo que sé, que lo que algunos categorizan como embrismo, ¿no? Que las mujeres tienen, no es que tenga que ser superior, sino que los hombres a lo mejor tienen que estar más apartados que las mujeres, etcétera, etcétera, o se tienen incluso que eliminar directamente los géneros. Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero bueno, son cosas que cada uno, dentro de este ámbito sociopolítico denominado democracia, cada uno pues, tiene el derecho de defender. Eh, y con respecto, por cierto, un pequeño paréntesis a la ley trans, he dicho que yo estoy completamente en contra, y siempre lo he dicho, estoy completamente en contra de que cualquier persona, puede, por el mero hecho de decir soy hombre o soy mujer, ya pueda ser hombre o ser mujer. Por ese mero hecho. Otra cosa muy distinta es que te hayas operado, que hayas comenzado un proceso de hormonación, que entonces ahí ya sí hay un cambio físico o psicológico incluso que se puede llegar a considerar, por supuesto, mujer u hombre. ¿Por qué? Porque efectivamente hay personas que tienen enfermedades hormonales que, sin embargo, que hay que tratar. Es decir, hay hombres que se sienten mujeres nada más nacer. Y a lo mejor a esas personas sí que se les tiene que ayudar, porque desde un principio no se han sentido en ese cuerpo. Es que tenemos que tener en cuenta desde un principio, tenemos que tener en cuenta y ponernos en el lugar de las otras personas, de lo triste que tiene que ser el nacer en un cuerpo que no es el tuyo, no sentirte a ti mismo desde el mismo momento en que te levantas y te ves en el espejo. Y eso por ahí tendría que ir la ley trans y no por el hecho de que hoy me levanto, me siento mujer, pues me levanto y voy y digo, oye, que quiero ser mujer. Y entonces yo ya paso de ser un hombre heterosexual a ser una mujer lesbiana. Con lo que se produce una gran paradoja política a nivel de intereses políticos. Por tanto, esto, sin duda, pues creo que esta ley produce una gran inseguridad jurídica y, aunque su esencia está bien, tiene que, digamos, modificarse. ¿Por qué digo esto? Porque es precisamente Irene Montero, una de las impulsoras de esta ley, es precisamente Irene Montero quien más se ha quejado sobre esto que estáis viendo en pantalla. Es decir, la prohibición de todas las manifestaciones convocadas en Madrid. No solo en Madrid, porque por ejemplo en Málaga está autorizado. Por eso yo creo que eso fue por el tirón de orejas que le dieron al señor Franco. Pero la señora Montero, Irene Montero, pues dice que es que nos están dejando de lado, que no sé cuánto, que están limpiando el fascismo, que tal y que cual. Pues no, señora, esto no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver más bien con un bichito que nos lleva tocando los huevos o las narices o los ovarios durante muchos, muchos meses que dentro de una semana se van a cumplir precisamente un año desde el primer confinamiento, gran confinamiento que hemos tenido y que ha destrozado miles de vidas y miles de empresas. Y esto tiene que acabar ya. Y una gran concentración o manifestación con miles de personas, por mucho que digan, no, no, que van a ir 500, sí, pero es que a lo mejor eso se desborda. Con lo cual, por mucho que sea eso, sin duda alguna, se tiene que atajar de una u otra manera. Así que creo que está muy bien lo que dicen los jueces. Estoy completamente de acuerdo con los jueces y sin duda alguna el 8M, la igualdad de la mujer, la igualdad de géneros, puede perfectamente defenderse por otras vías, como por ejemplo las digitales. Y para que así por fin vayamos avanzando poco a poco a la llamada democracia digital. Adiós.